Bueno, muchachos, vamos a proseguir con este análisis. Lo que antes vimos es que el circuito LC, aun cuando oscila, sus oscilaciones, debido a la pérdida de energía en la resistencia, en forma de calor, sus oscilaciones van siendo amortiguadas poco a poco. Entonces, para mantenerlo oscilando, hay que meterle una fuerza, un voltaje externo, ¿sí? Para que ese voltaje externo funcione, tiene que ser un voltaje alterno con la misma frecuencia con que oscila el circuito LC. Bueno, a ese fenómeno es a lo que justamente se le llama resonancia. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la resonancia a partir de la definición, pues, de la frecuencia angular del sistema resorte-masa, de la forma como oscila, ¿sí? Estas son las fórmulas a partir de las cuales se concluye todo esto. Y entonces, antes que nada, quisiera ver si alguno de ustedes tiene la noción de qué significa resonancia. A ver, denme una opinión. ¿Alguien sabe qué es resonancia? Yo más o menos había leído por ahí o visto en algún video que es cuando las ondas se refuerzan, y un ejemplo que te daba en el video era, por ejemplo, cuando tiras piedras a un estanque y se van reforzando las ondas entre esas piedras, sí, pues entre esas piedritas que vas tirando. Bueno, pues no, parece que no es así. O sea, ahí solamente está interaccionando la piedra con el agua, pero no está, tendríamos que... El eco podría ser un efecto de resonancia, ¿no? ¿Una qué? ¿El eco? El eco no, tampoco. Tampoco es ese Las ejemplo. cuerdas vibran, digo, el sonido de la caja de la guitarra, ¿no? Cuando alguien toca una guitarra. También. Bueno, ahí sí hay efectos de resonancia, pero quisiera que me definieran en qué consiste físicamente la resonancia. De eso se trata en la clase de física, ¿no? De definir matemáticamente qué es un cierto fenómeno, ¿sí? Entonces, físicamente, matemáticamente, ¿qué significa la resonancia? Es una amplificación. Bueno, ahorita que dijo el compañero en la guitarra, en el canto, pues tenemos la caja torácica que actúa como una caja de resonancia y nos permite amplificar nuestra voz sin lastimarnos al cantar. Entonces, la resonancia sería como una amplificación natural de las ondas, generando mayor amplitud de la onda, ¿no? Bueno, sí, ese sería el efecto de la resonancia que debe hacer la caja de la guitarra, ¿sí? Pero, ¿cuál es la causa? Bueno, vamos a tratar de explicar matemáticamente por qué, por ejemplo, la caja de una guitarra aumenta la intensidad del sonido, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, pues. Entonces, partimos de las nociones básicas del sistema resorte-masa, que es un sistema aunque muy sencillo, que nos sirve en realidad para ilustrar muchísimos fenómenos, como vimos en hace ratito, que la ecuación justamente reproducía la ecuación del sistema LC. Bueno, entonces vamos a analizar, en este caso, qué ocurre con un sistema resorte-masa, pero forzado. Forzado quiere decir que además de la fuerza que estamos tomando, que naturalmente nos da el resorte, que es menos kx, ¿sí? ¿Sí? Le agregamos otra fuerza externa. Entonces, la fuerza total, que aquí está indicada, la fuerza total sería la fuerza externa más la fuerza del resorte, y eso es lo que nos daría globalmente la masa por la derivada segunda de la elongación con el tiempo al cuadrado, ¿sí? Bueno, hay que recordar que omega 0, que la definimos aquí, se le llama frecuencia natural, porque es la frecuencia a la que naturalmente oscila el resorte cuando se deforma. Hay que notar una cuestión muy importante. Fíjense en la forma como se define la frecuencia angular. La voy a poner de una forma más explícita. Esta es igual
a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia en el número de ciclos por segundo. Y este es los radianes por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, ok. Fíjense una cosa interesante, que la frecuencia solamente depende de la constante K, que es de la constante K y de la masa M. O sea, que si nosotros hacemos oscilar el resorte con una amplitud más o menos grande, nos daría estas oscilaciones. Si las oscilaciones, si le aplicamos una deformación más pequeña, oscilaría de esta manera. ¿Sí? Y si la deformamos más, nos daría este tipo de oscilación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que notan en ese tipo de oscilaciones? ¿Depende de la amplitud o no depende? A ver, ¿el número de ciclos por segundo depende de la amplitud? No, ¿verdad? Aquí hay una amplitud pequeña, pero tiene la misma frecuencia que esto, y tiene la misma frecuencia que este. Entonces, es una de las peculiaridades que tiene los sistemas resorte-masa, ¿sí? O análogos, que su frecuencia es una constante, su periodo es una constante, ¿sí? Solamente depende de la forma como están hechos los osciladores. Bueno, entonces por eso se le llama frecuencia natural, ¿sí? Porque es la frecuencia natural a la cual oscila el sistema, aunque tenga amplitudes variables. Bueno, entonces aquí la modificación pues que vamos a analizar es cuando le agregamos una fuerza externa. Para que esta fuerza externa tenga algún efecto, pues la convertimos en una fuerza variable. Entonces, la fuerza externa sería una fuerza máxima F0 por el coseno de omega t, ¿sí? Bueno, ahora, al agregarle una fuerza externa, lo que suponemos es que la masa oscila con la frecuencia que le impone la fuerza externa, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes esta fuerza la representan con una pinza, ¿sí? Con una pinza que aprieta la masa y entonces la fuerza que le aplican con esa pinza va para arriba y va para abajo, va para arriba y va para abajo. Entonces la masa se va a mover a la frecuencia con la cual ustedes estén moviendo la pinza. ¿Sí está claro el ejemplo? Ustedes están forzando a moverse la masa a la frecuencia con la cual ustedes están moviendo esta agarradera. Bueno, partimos de ese hecho, ¿sí? Entonces, suponemos que la masa oscila con la frecuencia que le impone la fuerza externa. Por lo tanto, la solución para esta ecuación, ¿sí? Sería que X es igual a X0 por el coseno de omega t. Aquí está un detalle importante. La frecuencia natural le llamamos omega 0, pero la frecuencia con que estamos ahora moviendo al cuerpo, ¿cómo se llama? Es omega, no omega 0. Omega es diferente, puede ser diferente a omega 0. Entonces, sería así, ¿sí? Con omega diferente a la frecuencia natural. Bueno, y es un movimiento armónico simple porque así lo estamos imponiendo. Por eso es una fuerza externa que forza el movimiento a seguir a la fuerza. Bueno, entonces, si esta es la solución para el oscilador forzado, pues entonces vamos a aplicar las matemáticas, ¿no? X es igual a X0 coseno de omega t. X', pues va a ser menos X0
por omega por el seno de omega t. Nada más derivamos el coseno de omega t. ¿Sí? Y luego la x dos puntos es igual a menos x0 por omega cuadrada porque derivamos el seno de omega t y nos queda el coseno de omega t. Entonces, al derivar dos veces a la x, reproducimos al coseno de omega t. ¿Sí? Entonces ya tenemos a la x y ya tenemos a la x dos puntos. Entonces, lo sustituimos en la ecuación. Entonces, aquí esta es la fuerza externa, F0 coseno de omega t, menos K X0 coseno de omega t, que es la X del resorte, ¿sí? Menos la masa por la derivada segunda de X con respecto al tiempo al cuadrado, que sería menos X0 por la masa por omega cuadrada coseno de omega t. Bueno, entonces eliminamos los términos coseno de omega t y nos quedaría simplemente F0 K por X0 y luego menos M por X0 omega cuadrado y ya. Así nos queda. Entonces ahora despejamos F0 y nos queda que es menos MX0 omega cuadrada más KX0. Bueno, aquí tenemos dos términos comunes, X0. Entonces lo ponemos como un término semejante, X0 por K, por esta K, menos M omega cuadrada. ¿Sí? Bueno, ahora F0 va a ser igual a X0 por la constante K, pero vamos a ver qué significa este término. Si estamos aquí multiplicando o restando estos dos términos, es porque deben ser términos semejantes. Bueno, lo que sabemos es que la constante, que omega 0 es igual a la raíz de K entre M. Por lo tanto, la omega 0 cuadrado es igual a K entre M. Por lo tanto, si despejamos la K es igual a M por omega 0 cuadrado. Entonces, esta K de aquí es M omega 0 cuadrado. M omega 0 cuadrado. ¿Sí? Menos M omega cuadrada. Aquí es omega 0, subíndice 0, y aquí no tenía subíndice. Esta es la frecuencia natural del resorte. Esta es la frecuencia de la fuerza externa. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que despejando la amplitud de la oscilación, tenemos que X0 es igual a la fuerza F0 entre M por omega 0 entre M por omega 0 cuadrado menos omega cuadrada. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene esta relación? Bueno, lo interesante aquí es que al margen de los valores de F0 y de M, si omega 0, o sea, si la frecuencia natural coincide con la frecuencia externa, esto se convertiría en ¿qué? ¿Qué valor nos daría eso? A ver, si omega 0 es igual a omega, ¿qué valor, en qué se convierte eso? Cero. Diverge. En 0. Y entonces, F0 entre 0, pues, ¿qué nos daría? Diverge. Tendería a infinito, ¿no? ¿Sí? Si omega igual a omega 0, X0 tiende a infinito. Bueno, entonces, lo que veríamos es esto, que si graficamos la amplitud contra la frecuencia, contra el valor absoluto, si graficamos la amplitud, el valor absoluto de la amplitud contra la frecuencia, veríamos que conforme se va acercando al omega 0, pues nos da 0, 0, 0, 0, pero cuando llega al valor de la frecuencia natural, se produce un pico en la amplitud. O sea, cuando omega 0 es igual a omega, se produce un pico en la amplitud, ¿sí?
que desde el punto de vista matemático, esto debería volverse infinito, ¿sí? Pero ¿por qué no se vuelve infinito? Pero sí un valor notablemente grande. Fíjense cómo crece notablemente, en forma muy notable, la amplitud de la oscilación. Pero ¿por qué no se vuelve infinito? Recuerden lo que hablamos del circuito real. Entonces, en el caso del resorte masa, ¿por qué no se vuelve infinita la amplitud? De acuerdo a esta expresión matemática. ¿No es por la resistencia en el circuito? Porque el resorte se está moviendo, la masa del resorte se está moviendo en un cierto medio que puede ser aire. Y entonces, al moverse la masa dentro del aire, pues se encuentra fricción, ¿sí? Y entonces parte de la energía que le estamos metiendo con la fuerza externa se convierte en fricción, y la fricción se convierte en calor, y entonces hay un momento en que la energía que le estamos dando al oscilador es igual a la energía que está perdiendo por calor. En ese momento alcanzamos lo que se llama un estado estacionario, ¿sí? Y entonces, por eso no tiene infinito, pero sí tiende a un valor muy grande. Entonces, según eso, en este momento, cuando omega 0 es igual a omega, y x0 adquiere su valor máximo, en este momento se dice que el sistema está en un estado de resonancia. Entonces, a ver, en función de esto, ya ahora pueden definirme con mucha exactitud qué es la resonancia. A ver, ¿qué elementos entran en esta propuesta? Hay una fuerza externa. Hay una fuerza natural de resorte, que es menos kx. Hay una frecuencia natural de resorte que es omega 0. ¿Sí? Bueno, y hay una amplitud final en la forma como va a oscilar la masa. Entonces, en función de esos términos, ¿cómo pueden ustedes definirme la resonancia? Fíjense en esta fórmula. ¿Cómo la definirían? Digan en palabras esto que estamos mostrando aquí. A ver, muchachos. A ver, vamos a verlo. Cuando esta frecuencia natural se convierte o es igual a la frecuencia externa, entonces la amplitud tiende al infinito, la amplitud de oscilación del resorte. Pero esta frecuencia natural es la frecuencia de la fuerza externa, ¿sí? Entonces, ahora sí, a ver, díganme, ¿qué es la resonancia? Cuando la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia del medio, A la frecuencia natural, la natural. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre en ese momento con la amplitud? Tiende a infinito. Tiende a infinito, ¿sí? Entonces, esa es justamente la definición de resonancia. Cuando una fuerza externa se aplica a un sistema oscilante y la fuerza externa tiene una frecuencia que coincide con la frecuencia natural del sistema, entonces la amplitud, ya sea bueno, en este caso la amplitud de oscilación del resorte, tiende a infinito, ¿sí? O se hace muy grande, no tiene infinito, no se hace infinito porque finalmente esa masa está moviéndose dentro del aire
Y si está dentro del aire, produce fricción. Y si produce fricción, hay disipación en forma de calor. Bueno, ok. Entonces ya espero que quede claro cuál es la definición de la resonancia. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno. Aquí está ya la frecuencia de resonancia, que digo, el sistema de resonancia que ya analizamos. Y ahora vamos a ver la resonancia en un circuito LC. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que su frecuencia natural es 1 entre 2pi por LC. Bueno, ahora vean qué interesante es esto. ¿Sí? Este es el símbolo de un condensador variable. ¿Sí? Nomás para que se recuerden, un condensador es un sistema de placas paralelas normalmente. ¿Sí? Sería un condensador. ¿Cómo podríamos producir un condensador variable? ¿Qué tendríamos que hacer con ese par de placas? ¿Qué tenemos que hacer con ese par de placas para que su capacidad fuera variable? Pues variar la distancia entre ellos. Bueno, vamos a recordar. Sí, podemos variar la distancia entre ellas. Por ejemplo, esta H. ¿Sí? O el área. O el área, exactamente. La capacidad en el vacío es epsilon 0 A entre D. Entonces, podemos recorrer una placa sobre la otra y con eso el área de superposición se minimiza, se hace menor, ¿sí? Y entonces la capacidad se vuelve menor. O podemos acercar más las placas y entonces la capacidad crece. En fin, entonces variando A o variando H podemos obtener un capacitor variable, ¿sí? Un condensador variable. Bueno, entonces vamos a ver algo que es de las cosas que más me interesa que entiendan en este curso, para que vean que no nomás es pura matemática, sino que tiene muchas aplicaciones para esto. Normalmente, el puro circuito, el C con el L, tiende a tener oscilaciones amortiguadas, ¿sí? Bueno, entonces, pero fíjense cómo esta frecuencia, que es 1 entre 2pi por raíz de 1 entre LC, es una frecuencia que solamente depende de L y de C. Como antes, no depende de la amplitud de oscilación, sino que es una frecuencia constante propia del circuito, que solamente varía si variamos L o variamos C. Bueno, pero esta es la frecuencia natural, una vez que seleccionamos L y seleccionamos C. Bueno, entonces, lo que hacemos es conectar al condensador a una antena, o sea, un alambre largo. Antena quiere decir es un alambre largo expuesto al medio ambiente. Y el otro extremo lo conectamos a la tierra física. Quiere decir, enterramos una parte del circuito, un cable que salga del circuito, lo enterramos en la tierra. Entonces, entre la antena y la tierra existen todo un conjunto de ondas de diferente frecuencia y diferente amplitud. Por ejemplo, en este caso, esta frecuencia es baja. Esta frecuencia ya no es tan baja y esta frecuencia ya es muy alta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, son ondas que están en el medio. Aunque ustedes no se den cuenta, ¿sí? Ustedes están sumergidos en todo un conjunto de ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Ondas en las cuales está variando el campo eléctrico y está variando el campo magnético a diferentes frecuencias. A ver, díganme, esas ondas, ¿qué las produciría? En su medio, ¿qué produciría ese tipo de ondas? Aunque ustedes no las perciban.
¿Por qué es que ustedes están sumergidos en un conjunto de diferentes ondas? Puede ser por los celulares y radios. ¿Perdón? Por los celulares y radios. ¿Por los celulares? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se necesita para que haya transmisión y recepción? Pues también el sonido, ¿no? El sonido, pero el sonido no es eléctrico, ¿no? Ah, no. O sea, estamos hablando de un circuito que solamente responde a los fenómenos eléctricos o magnéticos. En este caso, el sonido es una cuestión mecánica, ¿sí? Bueno, entonces, aparte de lo que mencionó su compañero, de los celulares, ¿qué otro tipo de aparatos funcionan a base de recepción de ondas? A ver, hagan un recuento de sus aparatillos que tienen en sus casas, que prácticamente estamos totalmente saturados de aparatos. La televisión. La televisión, los celulares, ya me mencionaron. ¿Qué otros aparatos? La luz, ¿cómo es? ¿La luz qué tipo de voltaje tiene? ¿Alterno o directo? A ver, la energía que ustedes toman de sus tomacorrientes, ¿qué tipo de energía es? ¿Alterna o directa? Es alterno. Es alterna. Por lo tanto, generaría una FEM. Recuerden cuál es la definición de la FEM. La FEM, ¿a qué es igual a qué? ¿A L qué? A ver, ¿la FEM a qué es igual? Menos L, ¿por qué? De I en DT. De I en DT. Y entonces, si la corriente que están alimentando sus aparatos es variable, pues entonces hay una FEM a través de las inductancias escondidas que hay en el cableado, ¿sí? Si ustedes hacen con sus cables, parece que no lo hicieran, pero conectan su cable, ¿sí? ¿Sí? Y luego sale dos alambres, lo que llaman dos alambres de dúplex. Ustedes sin darse cuenta pueden hacer este tipo de cosas con su cable, hasta conectarlo a cualquier aparatillo, por ejemplo, hasta la televisión. Desde el momento en que ustedes a su cable le hacen dar algunas vueltitas, ¿qué es lo que está creándose aquí? Si esto le dan unas vueltecillas, hacen unas espiras, ¿qué es lo que crean? ¿Un campo magnético variable? No, en primer lugar, ¿qué es lo que crean? Antes que el campo magnético, ¿qué es lo que crean? Una bobina. Una bobina, ¿sí? Una bobina. Y entonces, ¿qué ocurre? Si es una bobina, ¿y cómo es la corriente de la bobina? ¿Es constante o es variable? Variable. Es variable, ¿sí? Porque es un voltaje variable, entonces produce una corriente variable, y entonces aquí se le crea una FEM, ¿sí? Una fuerza electromotriz. Pero esa fuerza electromotriz está produciendo un campo eléctrico y magnético variable, y entonces esto produce en toda su casa radiación, porque es una bobina que está radiando al medio. Entonces, por eso, cuando uno hace un experimento en un laboratorio, siempre algo que hay que eliminar, en primer lugar, es el ruido de la línea, que es de 60 Hz de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cableado crea una bobina, la corriente variable crea un campo magnético, y entonces se crea una FEM que se esparce por todo el medio, en forma de campo eléctrico o campo magnético. Bueno, entonces, el punto es que el medio está saturado de diferentes tipos de frecuencias. Entonces,
si tenemos un capacitor variable y si la frecuencia natural depende del capacitor, por ejemplo, entonces, ¿qué haríamos para recibir una señal en este circuito? Supongamos que queremos atrapar esta frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Queremos obtener resonancia de esta frecuencia, ¿sí? Supongamos, se los voy a poner bien. Esa frecuencia es de 100,000 Hz, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia? Entonces, ¿qué hacemos con este circuito para atrapar la frecuencia de 100,000 Hz? A ver. ¿Este circuito lo podemos modificar o no? A ver, aquí tienen esto. ¿Podemos modificar todo este circuito? Recuerden que la frecuencia natural del circuito es 1 entre 2pi por raíz de 1 entre LC. Entonces, podemos modificar la frecuencia natural de este circuito si le incrustamos un capacitor variable. A ver, respóndanme. Sí se puede, ¿verdad? ¿Variaríamos? ¿Qué variaríamos? De estos dos elementos, ¿cuál variaríamos? La capacitancia. El capacitor, ¿sí? El capacitor lo variaríamos hasta encontrar que esta frecuencia natural sea igual a ¿cuánto? Queremos atrapar esta frecuencia. Entonces, ¿en qué momento dejaríamos de mover el capacitor? Cuando las frecuencias sean iguales. ¿Perdón? Cuando las frecuencias sean iguales. Pues lo dejaríamos de mover en el momento en que este valor, ¿sí? Dada una inductancia que aquí la pusimos fija, variamos el condensador, la capacitancia, hasta que F sea igual a 100,000 Hz. En el momento en que sea 100,000 Hz, entonces va a coincidir con una de las frecuencias que está capturando la antena, ¿sí? O sea, la antena está capturando todas estas frecuencias, ¿sí? Pero de todas esas frecuencias a nosotros nos importa solamente esta. Por lo tanto, variamos C hasta que nos dé una frecuencia natural de 100,000 Hz. Y en el momento en que la frecuencia del circuito sea de 100,000 Hz, ¿qué va a pasar? ¿Qué fenómeno vamos a obtener? El que acabamos de ver, ¿no? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Resonancia. Resonancia, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, si a las antenas llegan muchas frecuencias, pero nomás importa una de ellas, movemos los elementos del circuito hasta que su frecuencia natural coincida con la frecuencia que nos importa para producir un fenómeno de resonancia, ¿sí? Entonces, en eso consiste la capacidad de los receptores actuales. Ustedes con sus celulares están recibiendo una señal por medio de un fenómeno de resonancia, ¿sí? A ver, que quede claro. Con sus celulares tienen un circuito resonante, está diseñado para recibir las señales a cierta frecuencia, y esta es la frecuencia que ustedes captan del medio ambiente
para poder recibir las señales. Y también es la frecuencia que miran al medio ambiente, que emiten al medio ambiente para poder enviar señales, ¿sí? Vamos a poner más ejemplos en la siguiente clase, pero vean qué importante es este humilde circuito, ¿sí? Que tiene capacidades resonantes, ¿sí? Ahora, las frecuencias, ya va a terminar la clase, voy a decir rápidamente algo. Las frecuencias a las cuales en realidad se mandan las señales de radiofrecuencia, son de megahertz. Por lo tanto, ¿cómo debe ser el valor de LC para que esto nos dé millones de hertz? ¿Debe ser grande o pequeña? Muy pequeño. Muy pequeño para que nos dé la frecuencia del orden de los millones de hertz. L y C deben ser muy chicos. Bueno, si ustedes tienen un celular que ya está muy viejito, ya no les da resultado, ábranlo, si ya no les sirve, y se van a dar cuenta que la inductancia en realidad, uno se imaginaría ver dentro de sus celulares una bobina, pero no es así. Lo que tienen dentro de sus celulares es simplemente un anillo de cobre impreso en la placa. Esta espira tiene una inductancia pequeñísima y los condensadores también son un par de líneas de cobre. Este sería el condensador, esta sería la inductancia, y como son tan chiquitos que son dos líneas y un círculo, entonces les proporcionan valores mínimos para L y para C, y esto es lo que nos permite capturar frecuencias altísimas, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, aquí en resumen es esto. Al variar L o C, varía la frecuencia, ¿sí? Es la frecuencia natural, hasta llegar a una resonancia con alguna frecuencia del medio. Todo esto en el laboratorio lo podríamos ver con un osciloscopio conectado a una antena. Veríamos que las señales que recibe el osciloscopio son complejísimas, ¿sí? ¿Sí? Pero porque están hechas de toda una cantidad de diferentes frecuencias. Por eso una señal de un osciloscopio cruda, sin filtrar, es una cosa así horripilante, ¿no? Pero porque en realidad es un conglomerado de diferentes frecuencias. Y lo increíble es que a través de la resonancia, de todo este mugreo de resonancias, escogemos solamente una. Es impresionante eso. Que de toda esta suma de diferentes frecuencias, gracias al fenómeno de resonancia o de la sintonía de su circuito con la señal externa, de todo esto, gracias a la resonancia, seleccionamos solamente